el temor y la piedad de Dios. Hoy voy a hablar de Gadir el-Hums, de ese día tan especial en la peregrinación del Imam Ali alayhi salam. Permítanme que hoy hable a todos los musulmanes y a los jóvenes musulmanes y no musulmanes, adolescentes, como padre, y ese amor como padre, ponerlo como ejemplo a lo que se vivió con nuestro profeta Abraham alayhi salam, con su hijo Ismael, con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su primo Ali ibn Abi Talib. Algo muy especial. Tantas personas pueden hablar, decir de los acontecimientos de Gadir el-Hums, pero si reflexionamos, quiero que compartamos juntos este bello sentimiento en honor a Gadir el-Hums, en honor al Imam Ali alayhi salam, sin prejuicio y con mucho amor. Como padre pienso y analizo cuando nuestro gran profeta, patriarca, Abraham, Jalilullah, iba a sacrificar a su único hijo, Ismael. Y ya le había dicho a Ismael varias veces de que Dios decía que debía él ser sacrificado. En nuestras creencias, Abraham le había dicho a su hijo, no que lo llevaba sin que se diera cuenta, le habló claramente a su hijo joven, adolescente, de que por orden divina tenía que sacrificar a su único hijo, el único que tenía. Ismael alayhi salam le dijo, tú eres el patriarca, tú eres el que comunica, el que habla conmigo. Y no solamente esta vida es la que existe, sino la otra. Si Dios me quiere llevar lo más rápido a la otra vida, estoy complacido a esto. Yo como padre, llevando a mi único hijo, por orden divina, pero en momentos de adentro me pregunto, ¿qué hizo mi hijo? Ese amor que mi hijo tiene hacia mí y que está seguro de perder la vida, yo como padre, ¿qué siento ante ese hijo? ¿Qué le brindo de amor a ese hijo? Pero por orden divina lo haré. Quiero que sientan como padre que es padre lo que sintió Abraham alayhi salam. Porque lo más bonito de todo es porque Abraham no tenía nadie más. No había una segunda, porque los libros sagrados no es por 200, 300, 500 años. El libro sagrado da testimonio y da creencia y da fe para una comunidad de miles a miles de años. Y en ese entonces el patriarca era Abraham. El profeta era Abraham. El que hablaba con Dios era Abraham. Y la hermosa, valiente, dichosa, que la queremos mucho, Sara, era obediente a su esposo Abraham. Ahí no había de decirle no a lo que en verdad quería Dios, o era una orden de Dios, y Sara, por ser una de las mejores mujeres y que llegó y que tiene el paraíso ganado desde su principio, era obediente a Abraham. Entonces, en ese momento, no podemos decir que es que el único hijo que llevaba ahí era de otra mujer. No, no. Como
como si estuviéramos hablando en el 1990, el feminismo, en 2003, 2005. Estamos hablando de hace 8.000, 12.000 años, donde su esposa era obediente a la orden de su esposo y el patriarca Abraham. Entonces, Abraham llevaba un solo hijo, y ese solo hijo, a esa edad que llevaba Abraham, dolía que iba a perder a su hijo. Y orden divina llega al momento de sacrificarlo y Dios dice: has cumplido tu promesa. Esa es la primera parte, y hermoso como padre de Abraham, pero sintiéndolo como hijo. Y ese hermoso hijo dice: lo que tú quieras, es orden de Dios. Así respondía Sara a su esposo Abraham: lo que tú quieras, oh Abraham. Tú hablas con Dios. En el Gadir Humus, en la elección del imán Ali alayhi salam, que pasó a los casi 63 años de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quiero enfatizar algo parecido, que muchos no miran, y quiero exhortar a los adolescentes que se enfoquen también de ese pasaje tan bonito. Abraham tuvo muchos pasajes bonitos, pero ese es crucial, de cuando iba a sacrificar a su hijo Ismael. Este pasaje para nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también es crucial, fuerte. En un momento, Allah subhanahu wa ta'ala le da orden a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le dice que los enemigos, y entre esos su tío Abu Lahab, en la cabeza lo va a asesinar. Por lo tanto, tienes que dejar a una persona, y ese es Ali, hijo de Abdul Muttalib, tu sobrino, que se quede en la cama, para que los enemigos crean que el que está allí es Ali, es el profeta, eres tú, y tú ya tienes tiempo para poderte ir. Orden de Dios. Pero quiero que pensemos como padre. Voy a hablar como padre, aunque el imán Ali no era el hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hay algo muy bonito. Abdul Muttalib, abuelo del profeta Muhammad, le dijo a su hijo Abu Talib, para el imán Ali alayhi salam, y tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dejó la tutela y le dijo la protección de quien es monoteísta, que ayude y que asesore, sea el tutor de su sobrino, el profeta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es monoteísta como su padre. Y respondió: Muhammad no necesita ninguna recomendación, es mío como es hijo de mi hermano, dice el padre del imán Ali Abu Talib, por orden de su abuelo, de su padre Abdul Muttalib. El profeta Muhammad, en el momento en que el sudor de la muerte humedecía la frente a Abu Talib, que crió a nuestro profeta Muhammad por mucho tiempo, recordando los sucesos de dulces y amargos del pasado, y decía: este que yace en el lecho es mi amado y generoso tío, hijo de Ali, quien en las noches del boicot me levantaban y me llevaba a otro sitio para dormir, y ponía a su querido hijo Ali en mi lugar. Es decir, que si los enemigos entraban, mataban a Ali, porque decía que no tenía que morir. Yo no tenía que morir, que muriera cualquiera de sus hijos, y en especial Ali, pero no yo. Este que yace en el lecho es mi amado y generoso tío. Y ponía a su querido hijo Ali en mi lugar, ofreciendo su vida por mi vida. Eso es una muy bonita. Desde siempre se educó. Abdul Muttalib, su abuelo, educó a sus tíos, y en especial a Abu Talib, a que cuidaran por cualquiera, por su vida, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por su vida. Una noche Ali le dijo a su padre,
cuando quedaba, que él decía, es posible que entren y asesinen a nuestro profeta. Cuídate, quédate aquí cuando están en el desierto pasando trabajo. Querido Padre, finalmente alcanzaré el martirio en el lecho de cuidando a mi primo, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le decía Ali a su papá, Abu Talib. Abu Talib le respondió, hijo mío, la paciencia es señal de inteligencia. Es palabra de Abu Talib. Entonces, Abu Talib le dice a Ali alayhi salam, ¿sacrificarías tu vida por un noble caballero, hijo del otro noble caballero? Y el imán Ali alayhi salam, siendo adolescente, decía a su padre Abu Talib, para mí sería un honor sacrificar mi vida por la vida del enviado de Dios. Ya estaba educado el imán Ali para cualquier momento sacrificar su vida por la de su profeta. El profeta Muhammad, en el momento de la partida de su tío, recordaba que su fiel tío abandonó por él su hogar por el término de 3 años, privando a toda su familia del bienestar y ordenándole acompañarlo a la quebrada del destierro, que dio entonces la espalda a su cargo, a su posición en la sociedad, abandonando el mundo por apoyarlo, como le mostraba fehacientemente en el recado que remitió a los quraishitas con motivo del bloqueo. Enemigos de Muhammad, no crean que nosotros los dejaremos solos, pues siempre será respetado por todos. Los brazos fuertes de Bani Hashim lo harán inmune a cualquier peligro. Abu Talib murió, el llanto y los gritos alzaron en su casa. Quiero que un momento recordemos quién era Abu Talib y qué le enseñó a su hijo, a sus hijos, en especial al imán Ali, para que dieran su vida por nuestro profeta Muhammad. El amor y el cariño a Abu Talib que sentía por el profeta Muhammad se apoyaba en bases firmes. Lo veía como modelo de hombre, de virtud, rectitud y sinceridad. Y esto lo había llevado a considerarlo como su propio hijo. Abu Talib decía que el profeta Muhammad era su hijo y después entendió que no, era mucho más que su hijo. Creía tanto Abu Talib en la jerarquía espiritual de su sobrino que cuando lo seguía, azotaba la ciudad de la Meca, lo llevaba consigo al templo de la Kaaba, cuando no había lluvia, cuando no había sequía. ¿Saben qué hacía Abu Talib? Viendo a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo llevaba desde niño a la ciudad de la Meca, lo llevaba consigo al templo de la Kaaba y rogaba a Dios que lo lloviera por la realidad y la verdad de Muhammad y su proximidad a él. Sus súplicas siempre eran respondidas. Si no había lluvia, Abu Talib llevaba al profeta Muhammad y pedía junto a él en la Kaaba y venía la lluvia. Y en cualquier momento que sentía alguna necesidad, invocaba cerca con el profeta Muhammad, porque decía que Dios junto con el profeta le respondía todo. Su súplica siempre era respondida. Lo que estimulaba a Abu Talib a la defensa de su sobrino Muhammad sallallahu alaihi wasallam no eran ni las causas materiales, ni deseo de poder o gloria, ni el apego fanático al vínculo familiar o tribal, sino que por el contrario, su causa era espiritual, y tal causa era su firme fe en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quien consideraba un modelo de ser humano perfecto, un espejo de todas las virtudes. وأجمل منك لم تركت عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تركت عيني, y lo más hermoso de la creación no lo ha visto mi ojo. وأجمل منك لم تركت عيني وأحسن منك لم تلد النساء, y lo más hermoso y bueno no lo ha parido ninguna mujer. خلقت مبرأ من كل عيب, naciste puro sin ningún error, como si Dios te fuese dicho, hazte lo que tú quieras a tu entorno, oh Muhammad, haz como tú te quieras ser en tu belleza espiritual, interna y externa. La poesía de Abu Talib, que era poeta Abu Talib, son un testimonio vivo de que lo que lo movía a la defensa y protección del profeta Muhammad era una fe sincera. No había para esto un ser otras motivaciones.
Esos discursos, poemas de Abu Talib hacían entender el amor que le tenía a su sobrino y a su profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Última voluntad de Abu Talib dijo a sus hijos, en el momento de morir, les confío a Muhammad, que es el fiel de Quraysh, y estaba el imán Ali ahí, y el veraz de los árabes, él posee todas las virtudes. La ofensiva contra la casa del profeta, esto es para que entiendan que el imán Ali alayhi salam había sido educado por su padre Abu Talib para dar la vida por nuestro profeta Muhammad. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala da la orden de que tiene que quedarse allí dentro y esconderse, y que venían más de 12, 15 tribus a asesinar al profeta, pues ellos no van a alzarle la cara a decir, oh Muhammad, te estamos matando, sino que le dan de uno. Y el profeta Muhammad va con ese dolor de padre. Eso es lo que quiero sentir. El profeta Abraham, Ismael como padre, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hemos pensado un momento cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó en manos de Dios al imán Ali alayhi salam en la cama, un adolescente que por su amor, pero recordando es que no olvidemos de todo el amor que tenía el profeta Muhammad a su tío Abu Talib, y de todo el amor que le tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su sobrino, a su primo Ali alayhi salam. El respeto que Ali, siendo el primer musulmán, lo va a dejar, y yo quiero sentir como padre ese momento cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba por orden divina, sabiendo que lo que le esperaba era que le dijeran a los días de que fue sacrificado su sobrino Ali alayhi salam por salvar la vida del profeta Muhammad. Esto es lo que más es hermoso de Ghadir el-Khum, recordar ese pacto, esa unión entre Abraham y Ismael, ese sentimiento de que Allah subhanahu wa ta'ala hace un pacto con Abraham, y ese sentimiento que Dios hace un pacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando ve que él sabe que lo que le espera a Ali alayhi salam es la muerte, y una fea muerte. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llega, y entonces cuando escuchen en la cueva a alguien, no tengan miedo, él le dice a los otros de lo que estamos pasando. Alguien que sale con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyendo con el profeta, pero hay alguien que se quedó en la cama del profeta esperando el martirio. ¿Qué más algo tan bonito en Ghadir el-Khum? Recordar ese momento. Ghadir el-Khum es también para recordar el pacto de Abraham con su hijo Ismael, y el pacto del profeta Muhammad, este niño, el imán Ali, que dijo, yo doy mi vida porque me enseñaron a dar mi vida por ti, oh profeta Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala salina al-insana la fi khus ila alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.